Antes de entrar en materia de lo que ha llegado a ser conocido como la teología de la última generación y el cúmulo de problemas que la rodean, necesitamos reconocer y entender lo que yo he descrito como el genio del adventismo del séptimo día, a lo largo de mis encuentros acerca de varios asuntos. Ese genio es la habilidad de ensamblar y descubrir el consenso de los escritos inspirados con respecto a cualquier tema bíblico. Y hay una razón por la cual aquellos que han sido los más exitosos en alcanzar a los del mundo fuera del adventismo con nuestro mensaje son la mayoría de las veces los más celosos y articulados definiendo los problemas dentro de la denominación. Porque para los verdaderos adventistas del séptimo día, la apologética y el evangelismo son gemelos siameses. Ellos van juntos y no pueden existir el uno sin el otro. Cuando ciertas personas quieren hacernos creer que la misión fuera de la iglesia es más importante que defender la fe dentro de la iglesia, ciertamente no saben de lo que hablan. Esta idea de que los defensores de la fe dentro de la iglesia tienden a ser periscopios navales es uno de los mitos más absurdos en el adventismo contemporáneo. He conocido muy pocas personas así, porque la ganancia de almas fuera de la iglesia y la promoción de reavivamiento y reforma dentro de la iglesia van de la mano. Y la razón del porqué de esto, como veremos, es porque la manera en que mostramos la armonía de la Biblia en los estudios bíblicos a los no adventistas en el contexto del evangelismo es exactamente la misma forma que mostramos la armonía de los escritos inspirados al señalar las controversias internas de la iglesia. De allí el valor de algunos libros como Estudiemos Juntos de Mark Finley y Respuestas a Objeciones de F. D. Nichol. Esta piedra angular del estudio bíblico adventista no es negociable cuando comparamos las afirmaciones de la teología de la última generación con las declaraciones de sus críticos. La unidad de la Biblia es el primer asunto que tenemos que considerar, y todos conocemos este pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 16. Y que desde la niñez, Pablo se dirige aquí a su joven pupilo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, sigue diciendo Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, lo que es significativo sobre este pasaje no es solo la afirmación de la unidad de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sino que también la afirmación de la doctrina de Pablo de la salvación por la fe en Jesús, que yace en el corazón también de lo que llamamos la teología de la última generación, no es algo que fue inventado por los escritores del Nuevo Testamento, sino que comenzó con el Antiguo Testamento, que por cierto era la única escritura que se le pudo enseñar a Timoteo en su niñez. No puede decirse a menudo que los adventistas del séptimo día no son cristianos antiguo-testamentarios, no son nuevo-testamentarios, no son cristianos paulinos, no son cristianos juaninos. Los adventistas del séptimo día son cristianos bíblicos. Ahora, tenemos que considerar paso a paso el caso de la Biblia por su carácter autoexplicativo. Segunda de Pedro 1, 20 al 21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora vayamos a 1 Corintios 2, 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido, escribe Pablo, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo inspira es para ser entendido haciendo comparación con la misma palabra inspirada. En el libro de Isaías 28, versículos 9 al 10, explica esto de manera seguida. ¿A quién? Pregunta el profeta. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hermanos y hermanas, así es como todo evangelista u obrero bíblico sabe. Así es como los adventistas del séptimo día presentan todas sus enseñanzas bíblicas. En cualquier tema, vamos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. No le damos mayor o menor autoridad a ciertas partes de la Biblia. Ahora, los críticos a menudo han descrito este enfoque de las Escrituras, así como de los escritos de Ellen White, de los que hablaremos en un par de presentaciones. Algunos han llamado a esto como el método de la prueba del texto. Pero de lo que realmente estamos hablando es el método de la propia autointerpretación de la Biblia. Nadie está diciendo, y por favor no me malinterpreten, de que no debemos mirar el contexto de los pasajes inspirados cuando los estudiamos. Pero debemos considerar lo que la Biblia dice acerca de sí misma y cómo la Biblia presenta una imagen consistente y unificada a través de las páginas de la verdad divina. Aquí es, mis amigos, donde el estudio bíblico evangélico popular y el estudio bíblico adventista clásico se separan. Escuchen al Dr. Edward Carnell en su libro publicado años atrás, El caso de la teología ortodoxa. Esta fue la metodología, por cierto, a principios de los años 80 que fue usada por Robert Brinsmith cuando estaba intentando convencer a los adventistas de que el sábado de la semana ya no era vinculante. Aquí está lo que el Dr. Carnell da como sus dos reglas para el estudio bíblico. Número 1. El Nuevo Testamento debe interpretar al Antiguo. Y por interpretar a propósito, él quiere decir reemplazar. Número 2. Las cartas del Nuevo Testamento deben interpretar los evangelios. Y claro, cuando él habla de las cartas, él solo está hablando de las epístolas de Pablo. Con certeza, él no estaba hablando de las epístolas de Juan, de Pedro y definitivamente no se está refiriendo a Santiago. Porque si usted une todos estos materiales bíblicos, no puede evitar convertirse en adventista del séptimo día. Ahora, escuchen la siguiente afirmación hecha por el Dr. Harold Lindsell en el estudio bíblico Harper, con respecto al versículo al que estamos bastante familiarizados, Eclesiastés 9 al 5, que bien sabemos se trata del estado de los muertos. Aquí está lo que el Dr. Lindsell dice acerca de este texto, y noten cómo se desvía de lo que la Biblia está enseñando. De este versículo, algunos aducen el dogma de las almas que duermen hasta la resurrección. La doctrina de las almas durmientes no es bíblico. Queda claro que él no ha estudiado la Biblia cuidadosamente. El problema se resuelve cuando uno entiende que la Biblia es un libro de revelación progresiva
Y amigos, cuando ustedes escuchen ese término, tened sumo cuidado, porque la mayoría de las veces significa contradicción. El Antiguo Testamento no tiene la doctrina bíblica completa del estado intermedio después de la muerte. Y también encontramos una afirmación similar en el libro del Dr. Robert Murray, publicado en 1984, llamado Muerte y la otra vida, en el cual él trata de defender la perspectiva evangélica popular del estado de los muertos contra las posiciones sostenidas por algunos como los adventistas del séptimo día, testigos de Jehová y otros. Él dice, ellos, eso es, los adventistas y otros, no ven ningún progreso desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sino que aplanan la distinción entre ellos. En vez de dar prioridad a la claridad del Nuevo Testamento, se sienten seguros con la visión borrosa que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora, amigos, este mismo enfoque de cómo entender la Biblia ha encontrado la manera de entrar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esta es la razón por la cual tenemos controversias teológicas acerca de la salvación, perfección, la naturaleza humana de Cristo y tópicos relacionados que tenemos en nuestro medio. Antes de la década de 1950, estas controversias no existían. Y eso es porque antes de 1950, nosotros usábamos el enfoque comprensivo, autointerpretativo de la Biblia para estudiar teología. Pero algunos dirán, un momento, Pastor Kevin, ¿pero no discutimos por el tema de la justificación por la fe antes de 1950? ¿Qué tal 1888? Amigos, ningún asunto de lo que se discutió en 1888 tenía conexión directa con los asuntos por los cuales estamos divididos en la actualidad. Nadie en 1888 creía en el dogma del pecado original. Nadie en 1888 creía en la naturaleza prelapsaria de Cristo. Nadie en 1888 creía que la salvación estaba completa por la justicia justificadora solamente. Nadie en 1888 creía que la justificación era solo declarativa y nada transformadora. Y definitivamente, nadie en 1888 creyó que era imposible, incluso a través del poder del cielo, vivir una vida libre de pecado en esta tierra. Las controversias en 1888 eran muy diferentes y han sido muy diferentes hasta llegar a 1950 y el fiasco del libro Cuestiones sobre Doctrina. Y probablemente nadie articuló mejor este enfoque evangélico del estudio de la Biblia que Desmond Ford. En la conferencia de Palmdale de 1976, aquí estaban los pasos que el Dr. Ford describió para comprender lo que la Biblia supuestamente enseña sobre la justicia por la fe. Veámoslo. Número 1. Pablo es el teólogo del Nuevo Testamento. Esto es Desmond Ford hablando. Solo él establece un análisis del plan de salvación. Increíble, ¿quieres decir que Jesús pasó toda una noche con Nicodemo y no se molestó en siquiera decirle cómo ser salvo? Número 2. El único libro de Pablo donde sistemáticamente explica la justificación por la fe es Romanos. Número 3. La parte de Romanos que contiene esta presentación sistemática es Romanos 3, 21 al 5, 21. Aunque obviamente los capítulos anteriores y siguientes están relacionados con esta discusión central. Lo que deseamos enfatizar es que es aquí donde debemos encontrar la esencia de la justificación por la fe. Si lo que creemos no está aquí, necesitamos repensarlo. Ahora, ¿qué le da a él el derecho de elevar unos capítulos de un libro pequeño sobre el resto de la Biblia? Pero así fue como él surgió con el evangelio que ha dividido a la iglesia adventista tan profundamente. Aquí hay otra afirmación que hizo Desmond Ford en el simposio de justificación por la fe a la cual acudí como estudiante de primer año de teología.
Algunos de ustedes pueden percatarse que fue hace tan solo pocos años atrás. Esto es lo que él dijo en este tratado que nos presentó. ¿Dónde se encuentra la palabra definitiva sobre el Evangelio? Ciertamente no fuera de las Escrituras. ¿Y en qué parte de la Escritura? Ni siquiera en los evangélicos. Analicen eso. Ni siquiera en los evangelios, que fueron escritos como suplementarios a las cartas. La cruz tuvo que ser soportada antes de poder ser explicada. ¿Quién lo dice? Esto es una total fabricación humana sin ninguna autoridad bíblica. Bien, en el libro que él y su esposa escribieron juntos, después de haber sido apartado del ministerio adventista, el libro fue titulado La crisis adventista de la identidad espiritual, publicada en 1982. Ford hizo esta declaración: Pablo fue el gran predicador del Evangelio que alguna vez haya existido. Tú dirás, ¿qué tal Jesús? Amigos, Jesús vino a hacer la expiación, no a explicarla. Ahora, no podemos exagerar acerca de este punto, hermanos y hermanas, porque todos los ataques sobre la teología de la última generación, todas las páginas web antiadventistas que veas por allí, todos ellos basan sus argumentos contra nuestra fe en estos principios fundamentales que Ford y otros han articulado, sea desde dentro o desde fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aún así, esta es la misma gente que dice que la Iglesia Adventista ha rechazado la Biblia. Estos son los mismos que dicen que basamos nuestra teología en Ellen White y no en la Biblia. Pero lo que no te dicen es la parte diminuta de la Biblia que ellos toman como importante. Un autor en uno de sus libros recientes atacando la teología de la última generación hace una declaración muy similar a la de Desmond Ford. Dice, Romanos es la suma y la corona del Evangelio Paulino, y se podría decir que la obra más importante de la teología cristiana jamás escrita. Aquí vamos otra vez, elevando una parte de la Biblia sobre el resto. Así es como se abandona a la Iglesia Adventista. 3 veces, escuchen atentamente, en el mismo libro, la insistencia de Ford y Brinsmith acerca de que la justificación por la fe en los escritos de Pablo están restringidos a la justificación, y por cierto hablaré de ello en la siguiente presentación, es casi completa. Otro autor contemporáneo, escribiendo en contra de la teología de la última generación, afirma que Desmond Ford hizo un favor a la denominación al resaltar el hecho de que la justificación por la fe en el Nuevo Testamento está restringida a lo que Pablo llama justificación por la fe y no incluía la santificación. Hermanos y hermanas, en la siguiente presentación encontraremos que eso es una mentira. Si quieren un estudio a profundidad de esta afirmación de que la justicia por la fe es supuestamente solo justificación, lea un artículo que escribí en mi página web que aparecerá en pantalla. Y por cierto, lo agregaremos en la descripción del video, que se titula El alcance bíblico de la justicia por la fe. En otras palabras, queridos amigos, la pregunta a la Biblia, siendo su propio intérprete y siendo comprensivamente consultada cuando establecemos doctrinas, yace en el corazón de la actualmente debatida teología adventista de la última generación. Ellen White se hace eco y elabora sobre el principio de autointerpretación de la Biblia en afirmaciones como la siguiente. La educación cristiana, página 48 al 49. La Biblia es su propio exégeta. Un pasaje es la llave para abrir otros pasajes. Lo vimos en la presentación anterior con el pastor Bohr en su tema introductorio. Y de esta manera, la luz se derramará sobre el significado oculto de la palabra. El verdadero significado de las Escrituras se hará evidente al comparar los distintos pasajes que tratan el mismo asunto y al examinar su relación en todo sentido.
Muchos piensan que deben consultar comentarios de las Escrituras para comprender el significado de la palabra de Dios. Y por nuestra parte, miren cuán equilibrada es Elena de White al respecto. No diríamos que no deben estudiarlos, pero se requerirá mucho discernimiento para descubrir la verdad de Dios sepultada bajo el montón de las palabras de los hombres. En este punto, permítanme decirles que uno de los grandes peligros en el estudio de los problemas que consideraremos durante este simposio es que están basados en comentadores no inspirados que tratan de explicar la Biblia. Cuando lees esos libros que han sido recientemente escritos contra la teología de la última generación, verán que están repletos de comentarios no inspirados, particularmente en los puntos cruciales donde están tratando de establecer su posición. Amigos, eso siempre será peligroso cuando te basas en autores no inspirados para explicar la inspiración. Tú puedes bien garantizar que estás prestando oídos al error. Consejos para los maestros, página 445. La Biblia es su propia expositora. Se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Debe adquirir conocimiento de su gran tema central. El propósito original de Dios para el mundo, el despertar de la gran controversia y de la obra de la redención. Debe comprender la naturaleza de los dos principios que contienden por la supremacía y debe aprender a seguir sus manifestaciones a través de los anales de la historia y la profecía hasta la gran consumación. Nuestra elevada vocación, página 209. Elena de White dice, la Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una parte se relaciona con la verdad de otra parte, hasta que toda la Biblia constituye un todo armonioso. La luz procede de un texto para iluminar alguna porción de la palabra que parecía más oscura. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 169, dice claramente, la Escritura es la clave que abre la Escritura. Mensajes a Loma Linda, página 55. Dejad que la Biblia explique sus propias declaraciones. Acéptenla tal como se lee, sin torcer las palabras para adaptarlas a las ideas humanas. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 159. Dios espera más de sus seguidores de lo que muchos piensan. Eso es de lo que estaremos hablando durante esta presentación. A menos que queramos edificar nuestra esperanza de alcanzar el cielo sobre un cimiento falso, hemos de aceptar la Biblia tal como está escrita y creer que el Señor quiere decir lo que dice. Dios nos da su gracia para que podamos llevar a cabo todo lo que Él requiere de nosotros. Y de eso es que se trata toda la controversia sobre la perfección, amigos. El Señor no nos mandará a hacer nada en lo que no nos vaya a dar poder para ejecutar. Manuscritos inéditos, tomo 21, página 346, versión en inglés dice, cuando los que profesan creer en la verdad presente entren en razón, y necesitamos que eso ocurra ahora, cuando acepten la palabra del Dios viviente tal como se lee y no desvíen las escrituras, entonces edificarán su casa sobre la roca eterna, que es Cristo Jesús. Saben, tenemos muchos entre nosotros que confían en que los eruditos nos expliquen la Biblia, y esto siempre es un peligro tal, que es lo que estaremos tratando durante todas estas presentaciones. Los críticos de la teología de la última generación basan sus argumentos en eruditos en lugar del consejo de Dios escrito. Al menos esas son sus fuentes primarias de autoridad. Y cuando citan el consejo escrito de Dios, la mayoría de las veces lo sacan de contexto, que por cierto lo demostraremos también. Por ejemplo, cuente todas las citas académicas que se encuentran en algunos de estos nuevos libros que se han escrito en contra de la teología de la última generación, y sabrá a qué me refiero. La Biblia nos advierte contra esto en Jeremías 17:5.
Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. En palabras de Jesús, en Mateo 11, verso 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No tenemos que ser eruditos para entender lo que la palabra de Dios dice. El conflicto de los siglos, página 581, dice, ni las opiniones de los sabios. Y necesitamos hombres sabios, ¿saben? La mayoría de los que estamos presentando este simposio tenemos títulos que nos secundan. Pero esto no nos da autoridad sobre la palabra escrita, sino que debemos ser probados por lo que la palabra escrita dice. Ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Así que si alguien dice, oh bueno, la facultad del seminario está totalmente de acuerdo en este punto, u otro grupo de eruditos concuerda, amigos, lo único que importa es lo que el consejo escrito de Dios dice. Vamos al Camino a Cristo, página 89. Ellen G. White dice, la Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. No debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Desde el corazón, página 297, versión en inglés. Escuchen esto. Cuando errores se levanten y se enseñen como verdades bíblicas, aquellos que tengan conexión con Cristo desconfiarán en lo que el ministro está diciendo. Eso incluye a los ministros que escucharán en las siguientes presentaciones. No confíe en nosotros. Sigue el principio de los nobles bereanos, dice ella. Ellos buscarán a diario en las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y por cierto, esa es una de las razones por la cual todas estas presentaciones que usted escuchará en este simposio serán publicadas en el sitio web de Secrets Unsealed. Así que usted podrá descargarlas para tenerlos como folletos y reunirse con sus amigos para estudios bíblicos o estudiar en su casa o en reuniones de oración de su iglesia local y buscar en las evidencias disponibles para descubrir si representan fielmente o no el consejo escrito de Dios. Aquí tengo una de mis declaraciones favoritas. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 71. Una frase de la Escritura, un amigo mío le llama el principio de una frase. Una frase de la Escritura tiene más valor que 10,000 ideas o argumentos humanos. Ahora, veremos otro gran problema, y ese es el problema de la teología impulsada por la experiencia. Esto es tan peligroso, amigos, pero mucha gente, incluida los autores de algunos de estos libros, que atacan la teología de la última generación, se están basando en experiencias como su autoridad. Pero saben, amigos, no podemos confiar en el testimonio experiencial de alguien porque no sabemos todo el bagaje que puede estar delante, detrás, a su alrededor, arriba o debajo de estas declaraciones. La Biblia nos dice en Primera de Reyes 8:39, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Escucharon eso? Solo Dios conoce el corazón humano. Entonces, cuando alguien dice, intenté esa teología y no me funcionó, tú y yo no podemos entender por qué pasó eso. No sabemos, por ejemplo, cuánta carga personal, cuánta mala concepción, cuántos pecados acariciados, y nadie quiere hablar acerca de eso. Pueden acechar bajo la sombra de ese tipo de testimonio.
Por eso es que la teología impulsada por la experiencia es tan peligrosa. Elena de White habla acerca de eso. Saben, Judas y el joven rico pudieron haber dicho que la teología de Jesús no les funcionó. Miren lo que dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 81. Pueden presentarse los hechos más simples y colocarse ante la mente las verdades más claras, respaldadas por la palabra de Dios, pero el oído y el corazón están cerrados y el argumento supremamente convincente es mi experiencia. Algunos dirán, el Señor me ha bendecido al creer y hacer como lo he hecho, por lo tanto no puedo estar equivocado. Se aferran a mi experiencia y rechazan las verdades más elevadoras y santificadoras de la Biblia a causa de lo que a ellos les agrada llamar experiencia. Consejos sobre la salud, página 107. Dice, Eva fue seducida por la serpiente y creyó que Dios no actuaría con ellos como había dicho. Ella comió y creyendo que experimentaría una sensación de vida nueva y más exaltada, llevó el fruto a su esposo. La serpiente había dicho que no morirían, y Eva no sintió ningún malestar al comer la fruta, nada que pudiera considerar como muerte. Al contrario, experimentó una sensación agradable, lo cual imaginó ser lo que los ángeles sentían. Aunque la acción de Eva era contraria al mandato explícito de Jehová, Adán mismo fue seducido por ella. En la página 108 del mismo libro, escuchen esta advertencia y vean si no suena como alguna experiencia que usted haya tenido. Hay hombres y mujeres que seguirán sus propias inclinaciones, aún frente a las más claras órdenes de Dios, y luego se atreverán a orar sobre el asunto pidiéndole a Dios que les permita continuar en dirección contraria a su voluntad. ¿Recuerdan a alguien en la Biblia que intentó eso? Su nombre fue Balaam. Él no terminó muy bien, ¿o sí? Satanás se acerca a tales personas, tal como lo hizo con Eva en el Edén, y ejerce su influencia sobre ellas, porque experimentan ciertas emociones. Estas personas creen estar teniendo una maravillosa experiencia con Dios, pero una experiencia verdadera estará en armonía con las leyes naturales y divinas. La experiencia falsa es contraria a las leyes de la vida y los preceptos de Jehová. Y amigos, si ustedes van a estos libros recientes que se han escrito en contra de la teología de la última generación, y sinceramente les digo que conozco estos autores personalmente, amigos míos, y los amo como hermanos en Cristo, y hermanas también, pero ellos se basan profundamente en sus propias experiencias para definir lo que las escrituras y los escritos del Espíritu y Profecía enseñan. Me he percatado de que esas declaraciones no aparecen en las notas que se imprimieron. Esperaba que aparecieran en las diapositivas de esta presentación, pero parece que no están en mis notas aquí, así que no puedo leerlas. Espero que estén en los folletos que habilitamos porque quiero que la gente vea cómo académicos destacados y líderes de opinión entre nosotros se están basando en sus experiencias como su autoridad. Y esto es muy peligroso. Hablan de cómo ellos no tenían seguridad de su salvación cuando creían en la teología de la última generación. Hablan de cómo ellos acostumbraban creer que la santificación era necesaria para ganar aceptación de Dios. Y ahora ellos supuestamente experimentaron la maravillosa revelación de que todo lo que necesitan es justificación para pasar por el juicio de Dios. Amigos, eso es herejía si alguna vez hubo alguna, y está basada en experiencia de la gente en lugar de la palabra escrita. Estos libros que enseñan estos errores están siendo distribuidos a nuestros ministros, que hablan de gente que solía ser perfecta. Entonces, ¿qué les pasó? Cuando usas tu experiencia como tu autoridad, allí es donde reside el problema.
Y no estoy diciendo que la gente no haya tenido malas experiencias con las doctrinas correctas. Debemos admitir que esto ha pasado. Debemos admitir que hubo momentos donde estas gloriosas verdades no han sido presentadas de la manera hermosa que la inspiración las presenta. Debemos admitirlo, pero eso no significa que ya dejaron de ser verdad. El hecho de que conozcas a un guardador del sábado que ha violado a sus hijos no significa que el séptimo día ya no siga siendo el sábado del Señor nuestro Dios. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y aun cuando personas puedan tergiversarla, y aun cuando hayas sido criado en un hogar demasiado rígido, donde eras forzado como castigo a leer el mensaje para los jóvenes por 3 horas, quiero decir, no sé qué poseyó a los padres a hacer cosas irrisorias como esas. Pero amigos, eso no significa que el libro Mensaje para los Jóvenes haya dejado de ser verdad. Necesitamos estar de parte del consejo escrito de Dios solamente, no en la experiencia, no en las ideas de alguien, no en nuestro pastor favorito o maestro bíblico. Nada de eso es confiable cuando se presenta ante la palabra de Dios. Nuestra autoridad suprema sobre la opinión humana, cultura humana, conocimiento humano y experiencia humana debe ser el consejo escrito de Dios. A medida que enfrentamos la crisis de los últimos días y la multiplicación de las crisis a nuestro alrededor, a medida que los últimos días van acercándose cada vez más, tenemos que mirar cada tema de discusión, cada asunto controversial a través de los lentes que Dios ha revelado a través de la Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía. Ellen G. White nos dice, después de escribir La falsificación de Cristo hecha por Satanás en el libro Conflicto de los Siglos, página 609, dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 92. Ella extiende estos principios a sus propios escritos. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Querido Padre, te suplicamos por el espíritu de rendición que no tomará ninguna palabra humana para lo que se enseña en la palabra escrita. Rogamos que ni la experiencia, ni cultura, ni opiniones de la gente que admiramos intervenga en el proceso de nuestra toma de decisiones. Que podamos confiar exclusivamente en el consejo escrito que tú has provisto, desde Moisés hasta tu profeta moderno. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.